Bueno, Tengo a gloria al Benicio aquí al lado Señor. mío. Estamos escuchando. Amén. Que Dios me le bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por los que se pudieron reunir. Que el Señor les bendiga grandemente. Y vamos a ver, este capítulo es un capítulo corto, pero es bien interesante. Y quería comenzar en esta noche diciéndoles que, así como vimos en el capítulo anterior, capítulo 4, que nos enseñaba mi amado Jairo, decía, comentaba, y entonces él hablaba acerca de que los hijos de Eli y Ofni, Ofni y Fines, por haber sacado el arca del santuario y llevar el arca a una guerra que Dios no había aprobado, entonces los filisteos se habían asustado al ver que los israelitas tenían ahí el arca, pero ellos se esforzaron y vencieron y se robaron el arca y se la llevaron a Filistea. Entonces hoy vamos a ver cómo ocurre eso. Elí, por la impresión que le dio la noticia cuando recibió que se habían llevado el arca, se cayó de la silla, se desnucó y allí murió. Y también su nuera, al escuchar que su esposo Fines y su suegro habían muerto y que aparte habían tomado, se habían robado el arca, ella se le adelantaron los dolores de parto y dio a luz. Ahí también murió. Dios castigó a Elí y a sus hijos por su desobediencia, pero él no iba a permitir mucho tiempo el júbilo que estaban teniendo los filisteos por este todo. Entonces, los filisteos han pecado, Dios los había castigado, pero los filisteos estaban en pecado, ellos eran idólatras, ellos creían en otros dioses y ellos hacían las cosas con orgullo. Y parte de eso se llevan el arca como para celebrar. Comenzando en este capítulo 5, miramos que en el momento en que Filisteos obtiene la victoria en la segunda batalla, se llevan el arca de Benecer hasta Asdod y la metieron en la casa de su dios Dagón. Entonces, cuando ellos meten esa del arca ahí, ellos estaban, el Dagón era el dios de ellos, era un dios y ahora les voy a mostrar como la figura que tenían. Los israelitas estaban ubicados a la orilla del mar Mediterráneo, por eso su dios era mitad pez y mitad como representación de un humano. Era el símbolo de la divinidad filistea. Entonces, vamos a ver, les voy a dar como a grosso modo de lo que se trata todo el capítulo y luego lo vamos a ir desglosando. Entonces, ¿qué pasa? Los filisteos se llevan el arca, la meten en la casa de su dios Dagón y ellos la pusieron allí y el primer día esta estatua se cae como postrada ante el arca, ellos la levantan nuevamente y al siguiente día vuelve a caer, pero esta vez se rompe la cabeza y las manos. En el versículo, los versículos más adelante vamos a mirar que parte del castigo que Dios imparte sobre aquellos territorios donde están llevando el arca es hiriéndolos con tumores. Ellos les caen una plaga muy parecida a lo que pasó en Egipto y como también va a suceder en los tiempos finales de lo que nos habla en Apocalipsis, donde dice que aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y desobedezcan los mandamientos de Dios, también sufrirán una plaga de tumores y erupciones en su cuerpo. Entonces es algo como muy, muy parecido. Ellos, en el versículo 7 miramos de que ellos sabían de que Dios había hecho todo eso en Egipto y ellos son conscientes de la razón por la cual les está sucediendo todo este mal. Y por la causa de la presencia del arca, entonces en todos los territorios donde pasa el arca, son heridos con tumores y los que no mueren son afectados por eso. Entonces, hay un detalle muy importante
de que los filisteos reconocen el poder del Dios de Israel y el poder en esencia del arca. Reconocen la grandeza del Dios que estaba por encima de Dagón, pero no hay una manifestación alguna de arrepentimiento. Ellos son heridos, ellos sufren, ellos son atacados, pero en ningún momento hay un arrepentimiento en ellos. Entonces, eso es la enseñanza que vamos a mirar hoy, que no reconocer la grandeza del Señor para vivir de acuerdo a su voluntad es lo mismo que hicieron ellos y lo hacen muchas personas hoy en día. Bueno, entonces vamos a mirar. Aquí también está como un pequeño resumen antes de empezar a desglosar los versículos. Esto es lo que les estaba diciendo cuando los filisteos toman el arca y la introducen al templo de Dagón. Y el arca del pacto había sido capturada por estos enemigos y esto afecta el territorio donde el arca se encuentra. Miramos que al día siguiente Dagón se cayó postrado. Dagón es como una estatua, cae postrada y esto es una interpretación como de humillación. Y luego el arca fue llevada a otros lugares de los filisteos y en cada lugar la mano de Dios se hizo sobre ellos con plagas y con tumores. Pero finalmente lo que vamos a ver al final es de que los filisteos, temiendo a la ira de Dios, deciden devolver el arca a Israel. Pero eso no va a pasar sino hasta después de 7 meses, porque son 7 meses que ellos duran en posesión del arca. Ahí está el arca tomada en manos de los filisteos. Los detalles más básicos del capítulo es la captura del arca y el traslado que ellos tienen cuando ganan su última batalla en Ebenezer y ellos trasladan el arca a Asdod. Vemos la humillación de Dagón cuando llega el arca a Asdod y que los filisteos la ponen en el templo y empieza el desastre en este territorio. Entonces vemos también que los filisteos, aterrados por todas estas calamidades, devolver el arca, pero antes de eso la pasan de ciudad en ciudad y cada ciudad es afectada por la mano del Señor. Entonces comenzamos con del capítulo 5, del versículo 1 al 5, donde nos habla de la humillación que tiene el dios Dagón. Porque cuando los filisteos capturan el arca y la llevan allí, entonces lo leímos, lo escuchamos, cuando decía que al día siguiente Asdod levantó de mañana y aquí Dagón estaba postrado en tierra. Y al siguiente lo levantan y al siguiente esta estatua vuelve y se cae, pero esta vez se corta las manos, se le quiebran, se le parten las manos y la cabeza. Ellos estaban muy felices por las victorias que habían tenido. Ellos estaban muy confiados que tenían una superioridad sobre el Dios de Israel y ellos piensan, o sea, ellos, perdón, el arca como un trofeo. Lo ponen ahí al lado de su Dios, como en su templo, como para la victoria, como confirmar que la victoria había sido completa. Aquí les averigüé quién era Dagón, qué significaba, y es la representación de una figura de mitad hombre y mitad pez, que se decía que era el padre de Baal. Y esta deidad era una personificación del principio generador y vivificante. O sea, ellos lo tenían como un símbolo dador de la vida, de la naturaleza, por el cual la mitad era pez y con su innumerable multiplicación fue especialmente adaptado para exponer la idea del dador del todo del bien terrenal. Aquí está la figura, la pueden ver. Ese es el Dagón, dios de los filisteos. Entonces, la mitad era pez y la mitad era imagen de hombre. Este era Dagón y era como una estatua que ellos tenían ahí y tenían en su templo, pero llevaron la pusieron al lado de él
y lo que ocasionaron fue que Dagón se postrara en tierra como en adoración, en humillación ante el arca. ¿Se había ido la gloria de Dios? Para nada. Dios era capaz de glorificarse a sí mismo entre los filisteos y entre todos los dioses paganos. Dios hizo que esta estatua se inclinara en adoración ante él, porque Dios se glorifica a sí mismo. A veces cuando los hombres deshonran la gloria de Dios, tememos de que Dios se quede sin gloria. No. Creemos que la gloria de Dios se ha ido. No. Pero las mujeres que no glorifican a Dios, Dios se glorifica a sí mismo. Y eso es lo que encontramos en este suceso. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón en el tronco solamente. Fueron una imagen de horror para todos los sacerdotes filisteos. Cuando ellos entraron en el templo y ven esa escena, en la mañana siguiente dice, ellos no solo vieron que su Dios se había postrado ante el arca de Jehová, sino que también vieron su imagen rota. Y era difícil de justificar semejante accidente, que en 2 días seguidos esta estatua se hubiera caído y en la segunda vez su cabeza y sus manos estaban rotas. Después de ver esa superioridad del Dios de Israel, estos sacerdotes filisteos entonces tenían que tomar una elección. Ellos podían abandonar a su Dios, que era débil o inferior, y empezar a servir a un Dios poderoso, que era el Dios de Israel. Pero por esta causa, los sacerdotes de Dagón no tomaron eso porque, como les dije, no se arrepintieron, pero ellos simplemente siguieron teniendo su templo y simplemente no. Por esa razón dicen que el umbral de Dagón en Astod se conserva y cuando los sacerdotes entran al templo no pisan el umbral, porque ahí fue donde cayó su Dios. Aquí tenemos una imagen de la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos que estaban cortadas sobre el umbral. Y ahí están, entonces ahí lo podemos ver, solo su tronco quedó intacto, el resto se partió. Entonces estos sacerdotes filisteos, como los hombres confrontados con la verdad en la actualidad, rechazan a Dios a pesar de tener evidencias. Hay mucha gente que a pesar de que ve las obras de Dios, que ve las magnificencias de Dios, que ven como las señales, los prodigios, ven que Dios está pronto a venir y así no se arrepienten. Aún así deciden seguir su vida pecaminosa a pesar de las evidencias. ¿Cómo no iban a creer en algo que era tan palpable? O sea, de saber de que el arca representaba la presencia del Dios de Israel. ¿Por qué no adorar a Jehová en vez de seguir a Dagón? Que significaba como un cambio de vida, un cambio de pensar, pero no, los sacerdotes filisteos no estaban dispuestos a hacer esos cambios. Era más fácil para ellos tomar a Dagón y volverlo a su lugar, levantarlo, pegarlo, de pronto más fácil y volver a levantarlo. Entonces vemos que no hubo un arrepentimiento de parte de los filisteos. Del versículo 6 al 8 dice que Jehová aflige la ciudad de con tumores. Entonces dice, y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en todo su territorio. Y viendo los habitantes de Asdod, dijeron, no se quede entre nosotros el arca de Israel, del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Entonces ellos convocaron a todos los príncipes del Filipo y dijeron, ¿qué haremos con este arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, no, pasémosla para Gat. Y pasaron el arca del Dios de Israel para Gat. El de Jehová se grabó y también hirió no solo a los de Asdod, sino que empieza también a afectar a los habitantes de Gad. Los destruyó y los hirió con tumores. Los comentaristas de los antiguos a menudo describen como una serie de hemorroides
y los comentaristas de los nuevos describen como signos de una peste o como una plaga que da como brotes en la piel. Cuando pasan el arca del Dios de Israel a Gad, entonces ahí también podemos ver que Dios también los hiere a ellos. Y dice que todos ellos tendrían que enfrentar a Dios y estar dispuestos a afrontar las consecuencias. El arca de Dios en Gad y en Ecrón. Cuando el arca de Dios llega a Gad y los hiere, entonces ellos vuelven y reúnen a todos los príncipes de los filisteos y toman la decisión de pasar el arca para Ecrón. Dice, y aconteció que cuando habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el más grande, y se llenaron de No, porque tumores. el caldo le hace salir La mano de granito. Jehová estuvo, perdón, la mano de Jehová estuvo con la ciudad con gran quebrantamiento y pasó lo mismo en la ciudad de Gad. No fue mejor que de lo que había pasado en las dos. Se llenaron de tumores y estos fueron destructivos y dolorosos. Ahí están tratando ellos el arca, como podemos ver en esta figura. Ellos llevan el arca del pacto. Del versículo 10 al 12, el arca del pacto llega a la ciudad de Filistea de Ecrón. Dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo, y enviaron a reunir nuevamente a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. No nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de las subía al cielo. Entonces, el arca ahorita estaba en Ecrón, estaba entre los filisteos. Y era igual la mano de Dios se levantó contra ellos, pero ni aún así decidían arrepentirse o cambiar. Ellos deciden que lo mejor es que el arca vuelva a su lugar. Los filisteos se hubieran arrepentido y ellos hubieran podido haber buscado de Dios, podían haberse beneficiado incluso presencia de Dios con el arca, pero en vez de eso se convirtió fue en un juicio y en una maldición para cada uno de ellos. Y lo mismo es verdad sobre la presencia de Dios pasa mucho hoy en día. Como lo vemos en 2 Corintios 2, del 15 al 16, dice que Dios está entre los hombres hoy en día, la cual puede ser como una fragancia de vida para unos y aroma de muerte para otros. Vemos un ejemplo en la palabra como fue Ruth. Ruth era una moabita y ella decidió creer en el Dios de Israel y Dios la bendijo por eso. Y así encontramos ejemplos de personas, entonces vemos que sí pudieron haberse arrepentido, que sí pudieron de pronto haber buscado servir al Dios de Israel, pero no lo hicieron. Y quiero leerles esto, lo que significa el arca entre los filistinos. Dice, aunque la historia de Samuel guarda silencio en cuanto a los hechos de los filisteos, después de su gran victoria sobre Israel, aprendemos de otras partes de la Biblia, como en Salmo 78, Jeremías 7, Jeremías 26, que procedieron a Silo y masacraron a los sacerdotes, destruyeron la ciudad y dejaron como un monumento de desolación, como lo fue siempre, es como a manera de historia. Probablemente esto se considera como una señal, que era como una secuela apropiada de la captura del arca y un modo como apropiado de completar y conmemorar la victoria sobre el Dios nacional de los hebreos, porque bien podemos creer que fue este el rasgo sin precedentes
de su éxito, que es lo que predominaba entre la mente de los filisteos. O sea, la idea predominante entre las naciones circuncidantes con respecto al Dios de los hebreos era que él era un Dios de gran poder. Los filisteos tenían el conocimiento de eso. Tanto así que cuando ellos empiezan las batallas contra el pueblo de Israel y los hijos de Eli traen el arca, los filisteos tuvieron miedo porque ellos tenían respeto y ellos sabían quién era el Dios de Israel y que el arca poseía la presencia. Lo que pasa es que estuvieron en contra de la voluntad de Dios. Dios no les había dicho que eran el arca y los hijos de Eli la trajeron sin haberle consultado al Señor. Entonces, como comentario bíblico, quería escribir esto acerca de Dagón, que era el dios más importante de los filisteos. Ellos creían que este dios enviaba la lluvia y aseguraba una cosecha abundante. Pero los filisteos, como la mayoría de sus vecinos paganos, ellos adoraban igual a muchos otros dioses. Mientras más dioses pudieran tener a su lado, más seguros se sentían. Esta era como la razón por la cual ellos deseaban tener también el arca. Pensaban que si el arca era como ese amuleto, como lo comentaba Jairo ayer, como ese amuleto que decía que el arca vamos a tener la victoria. Los filisteos pensaban lo mismo. Ellos decían, ay, cuando los israelitas han tenido el arca, Dios les ha ayudado. Entonces también los podría ayudar a ellos. Sin embargo, cuando la gente que vivía cerca comenzó a enfermar y a morir, los filisteos se dieron cuenta de que para ellos el arca no era un buen augurio o un buen amuleto, que era una fuente de poder mayor de lo que ellos jamás habían visto, un poder que no podían ni siquiera controlar, que estaba prácticamente derrotando a sus propios dioses. En conclusión, a pesar de que los filisteos acababan de presenciar una gran victoria, porque recuerden que ellos tuvieron dos batallas, en la primera murieron 4,000 hombres de Israel y en la segunda murieron 30,000. Y ellos tuvieron esta victoria. Ellos pensaron que la victoria era a razón de su dios, Dagón. No actuaron a raíz de ese indicio, sino hasta que fueron personalmente afligidos con tumores, posiblemente con plagas, de manera similar como mucha gente no responde lo que decíamos al llamado de Dios. Los filisteos eran gobernados por 5 dirigentes. Cada uno de ellos vivían en una ciudad diferente: Gat, en Ecrón, Asdod, Ascalón y Gaza. Y el arca fue llevada a 3 de estas ciudades capitales y en cada caso trajo grandes problemas y caos a todos los habitantes. Tengo un resumen de este capítulo que me ha dejado una gran enseñanza, porque para mí, a pesar de que este capítulo ha sido corto, la verdad que está lleno de un significado espiritual, tanto espiritual como histórico. ¿Cuál fue la enseñanza que me dejó a mí este capítulo? Los filisteos pensaban que su dios Dagón había vencido a los de Israel. Colocaron el arca junto a su ídolo como un trofeo de victoria. Sin embargo, no comprendieron que el Dios de Israel no podía ser comparado ni podía ser puesto al lado de ningún ídolo. Dios les demostró su supremacía sin que los israelitas estuvieran presentes. Él simplemente se exaltó a sí mismo. El ídolo cae ante el arca, como si se hubiera postrado a adorar a Dios. Y al siguiente día cayó de nuevo y esta vez fue decapitado y sin manos. Eso es una señal de derrota total. Y este evento nos enseña que ningún otro poder puede resistir la presencia de Dios. La presencia de Dios, cuando no se honra, no trae visión, sino juicio. Y los filisteos, lejos de rendirse al verdadero Dios y tratar de deshacerse del arca, la llevaban era a otras ciudades.
En vez de arrepentirse, en vez de reconsiderar, ellos pensaban que simplemente trasladándola a otro lado iban a ser libres del juicio, pero no, es juicio continuado. Aprendemos de esto. El pecado no se resuelve huyendo de él, sino arrepentiéndose. El temor de Dios se esparce entre los filisteos y ellos reconocen que hay algo poderoso que los está afectando, pero aún así ellos no se vuelven su rostro a Dios, sino que buscan quitarse el problema de encima simplemente trasladando el arca a otro lugar. Este patrón nos enseña que podemos conocer el poder de Dios y aún así resistirlo si no hay un corazón dispuesto a rendirse. ¿Qué aplicaciones personales encuentro en este capítulo? Primero, que la presencia de Dios es santa. No podemos tratar a Dios como algo común o usarlo para nuestros propios beneficios, a nuestros propios fines. Su presencia exige reverencia y obediencia. Número 2, Dios no necesita que lo defiendan. Él mismo se encarga de defender su nombre, incluso en tierra enemiga. Número 3, ningún ídolo puede resistir su poder, ya sea en nuestra cultura o en nuestro corazón o en nuestra vida personal. Todo, ya tengo que terminar. Yo misma puse mi alarma. Bueno, todo lo que compita con Dios será derribado si le permitimos reinar. Y número 4, para terminar, el juicio puede ser una oportunidad para el arrepentimiento. Esa oportunidad la tuvo los israelitas, los judíos, pero ellos experimentaron juicio, pero no cambiaron su corazón. ¿Qué decimos de nosotros? ¿Estamos dispuestos a escuchar y a rendirnos? ¿Estamos dispuestos a reconocer que después de Dios nada somos, que sin Él nada somos, que tenemos que rendirnos a Él, obedecerle a Él? Porque hay muchas personas que escuchan su palabra, que escuchan de las señales que vienen antes del fin y aún así endurecen su corazón. Tenemos que orar para que el Señor nos ayude y nos permita permanecer fieles a Él. Amén. Gloria al Señor. Hasta aquí terminé. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Porque si no tienen preguntas, yo sí tengo. De línea, ¿verdad? Amén. ¿Están ahí? Amén, Amén. amén. Aquí estamos. Bueno. Estamos aquí, estamos aquí. Es un capítulo A interesante. ver, sí, es muy, muy interesante, muy bueno. O sea, es mirar cómo realmente Dios da siempre una oportunidad a que la gente se arrepienta. Sí. Y a veces uno dice, no, que no tuvo la oportunidad. No, Dios siempre da la oportunidad. Mire que ellos, cuando llevaron el arca, primero destroza su ídolo, se cae su Dios. En ese momento pudieron haber reconocido, wow, este Dios es más poderoso, rindámonos a este Dios, hagamos este Dios. No, corazón se endureció. Haga de cuenta como lo que pasaba en Egipto. A pesar de las plagas, el corazón del faraón siempre se endurecía. Entonces, eso pasa mucho también hoy en día. A veces vemos señales o la gente ve las señales, ve las cosas y su corazón sigue endurecido y no hay un arrepentimiento. O sea que a veces, muchas veces Dios tiene que poner mano dura y es por eso que muchas personas a veces tienen que pasar cosas difíciles para poder llegar a un arrepentimiento. Amén. Amén. Y Pregunta número 1. Ah. Perdón, ¿alguien va a decir algo? digo, no, ¿No? que le quería aportar el mirar las dos Bien. veces que
que Dagón cae postrado ante el arca. Es como, ¿verdad? Dios mostrando de que él desde el principio le hizo saber a los hijos de Israel de que uno de los pecados más grandes es adorar a otros dioses. Y Dios muestra con esto de que él le pasa juicio, am, y que él realmente no necesita al humano. El humano necesita a Dios. Y esa actitud de ellos poner a Dagón ahí dentro y luego como Dios, de la manera que lo corta, dice la escritura que ellos incluso dejaron de comer esa parte de los animales simplemente por esa maravilla que Dios hizo ahí, ¿no? Sí. Eso muestra también que Dios es un Dios celoso, ¿no? Que Dios no comparte su gloria y que Él está ahí, o sea, para hacerse saltar Él mismo. Exacto, lo que usted dice, mi hermano, no necesita de nosotros, Y todo eso que nosotros pasó, necesitamos de Él. exacto, y todo eso que pasó le permitió a ellos ir y devolver el arca después. Así es. No, Amén. y también que Él es, una forma de verlo también es que Él es el único Dios Amén. y que todos se humillan ante su presencia. Amén. Fue una forma Amén. de también de humillar, a demostrarle a los filisteos que el único Dios, el verdadero, es Él. Y que todo, el Dios de ellos, se tenía que postrar delante de Él. Amén. Así También es. vemos en el capítulo más arriba, o sea, esta parte me impacta también que los hijos de Elí, a pesar de toda la desobediencia que ellos estaban haciendo el pecado, ellos querían como usar a Dios para lo que a ellos les convenía, porque ellos no obedecían a Dios, no obedecían la ley según del sacerdocio, pero sin embargo ellos mismos son los que se encargan de buscar el arca y traerla. Entonces, como queriendo usar, ok, queremos ganar la guerra, ven, vamos a usar el arca. Entonces ahí Dios le demuestra a ellos que Dios no se deja manipular por nadie, ni tampoco que nadie en el pueblo de Israel podía usar a Dios como le parecía. Y por eso Dios permite que los filisteos adquieran el arca. Amén. 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 Algo, Gracias, mi algo, hermano. algo que yo notaba en ese capítulo es que, así como el hermano decía, Dios no necesita de nosotros. Y lo vemos reflejado en que Dios no necesitó de ayuda del pueblo de Israel para que los filisteos devolvieran el arca. Mm. Él mismo se encargó de traerle las plagas. O sea, él no necesitó de los israelitas. El mismo Dios se encargó de que los mismos filisteos, con todo lo que les dio, tuvieran que devolver el arca al pueblo de Israel. Entonces, ahí Amén. se ve reflejado que Dios no necesita nada de nosotros. Él tiene el poder de hacer todas las cosas. Amén. Qué ignorante. Padre Santo, estoy escuchando y estoy hasta riéndome tanto con estos filisteos. Como ellos pensaron colocar el arca junto a la estatua de Dagón, por pensar, bueno, están juntos los dos, ahora va mi Dagón va a coger fuerza, porque ya está junto, porque parece que ellos estaban conscientes del arca y Del pusieron poder. Sí. el poder, sí, juntos, lo colocaron juntos, bueno, ahora vamos a tener también nosotros fuerza. Ay, Dios santo, Y Dios. que otro Dios a repertorio. Hermano, yo quería decir algo ahí. Oh, A gloria. ver, hágale, hermano, bien pueda. Bueno, Benicio por acá. Perdón. A mí me llama mucho la atención, o sea, me llama la atención porque veo que nuestro Dios es el único Dios real y verdadero. Amén. Y la manera en que Dios hizo de que una estatua quizá hubiese sido de bronce, no sé, de mármol, de piedra, Dios hizo que se postrara delante de él. Amén. Una estatua que no oye, que no habla, que no escucha. Dios hizo que ese
o sea, ese artefacto Como se tú haces, humillara, como tú haces que se doble sin se que se parta. inclinara, exactamente. Algo que no obedece porque eso no es nada, ¿me entiendes? No Es tiene vida. un ídolo Ujú. falso, un Dios falso. Sin Sí, embargo, hombre. Dios le demostró a los filisteos de que Ujú. él es el único Dios real y verdadero. Amén. ¿Eh? Amén. Hizo que se Amén. postrara esa estatua delante de él. Sí, sí, sí. Era Amén. eso, hermano. Y eso me recuerda Amén. como el capítulo de ayer, aunque cuando Iliet, mi hermana Iliet, explicó que a veces muchas personas tienen la Biblia abierta y, y la ponen al lado ahí, pero no la leen, no hacen Ujú. nada. Entonces, esto es como la consecuencia. La tienen abierta, piensan que están protegidos y totalmente si no descubren lo que está dentro, no tienen una relación con Dios íntima, no van a entender nada, es como si no tuviera nada. Y eso está Amén. pasando Así con es. esta persona, con este trabajo. Gloria a Dios. También recordaba que, mire que esto fueron consecuencias de la misma desobediencia y el pecado de los hijos de Elí, porque a raíz de que ellos llevaron el arca del pacto a Ebenezer para que les ayudara en la batalla, por eso de ahí es donde el arca fue robada. Si ellos no lo hubieran sacado donde estaba, no hubiera pasado nada. Entonces todo es la consecuencia y mire todo lo que terminó pasando. No, es que Bueno, a ver, mis hemos visto, preguntas. discúlpame, tú sabes que No, no, hemos visto también en eso, que se fue perdiendo como el temor y el respeto al arca. Porque recordemos al sí, principio, cuando el pueblo estaba en el desierto, cómo era el ritual para quitar el tabernáculo, para cargar el arca, que había que ir a X metros, el pueblo no podía acercarse, tenía que ir cubierto. De eso pasó a ser de que cada vez que iban a una guerra, entonces cargaban el arca, o sea, y no había como esa delicadeza sí, hacia las sí, cosas de es Dios. verdad. Amén, Qué amén, es tremendo. verdad. Estaba estipulado hasta quiénes deberían cargar el arca. Dios O que sea, nos no, ayude. no. Ya se estaba volviendo costumbre en el pueblo y estaban perdiendo el temor o reverencia a las cosas de Dios. Ah, es que Y ellos, eso es lo ellos que sabían. eso también lo vemos, perdón, eso también lo vemos reflejado hoy en día, Sí, cómo se ha perdido la reverencia, el Ellos se, respeto a la presencia de ellos se Dios. habían olvidado de Dios. Hacían lo como dice la palabra, lo que bien les parecía. Y Ujú. entonces es como hay un dicho que dice, se acordaron de Dios porque tronó. Porque vamos a perder la guerra, nos vamos a enfrentar contra los filisteos, vamos a queremos buscar ganar el la arca. guerra y vamos a llevar el arca. Ajá, Como vamos a que buscar el Dios se arca, que movía como yo le ahora sí parecía. se acordaron, ahora sí se habían acordado de que Dios existía, de Ujú. que Dios era el que peleaba por ellos, porque lo necesitaban, pero sin contar con él. Fue como lo vimos en la clase pasada, llevaron el arca como un amuleto, no porque realmente la presencia de Dios, clamaron a Dios por su presencia, por una victoria. Y la presencia de Dios no la tiene quien quiere, sino quien Dios quiera, porque ellos estaban locos por tener el arca, luego la tenían y loco, y después estaban locos los filisteos por salir de ella. Sí. O sea, lo que servía para bendición para un pueblo, servía para maldición para otro pueblo. Amén. Pero, pero hermanos, tengamos en cuenta de que es muy, o sea, acaba de decir mi hermana, es algo muy grande. O sea, el arca, el pacto, en su presencia servía a unos para bendición y otros para maldición. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Porque, ¿cuál le marcaba la diferencia en que para unos fuera de bendición y para otros fuera de maldición? Es exactamente el corazón, el arrepentimiento, es Obediencia. la actitud, exacto, es la actitud del pueblo. Entonces, en sí, eso es lo que acarrea la bendición. Bueno, mis hermanos, ustedes estuvieron tan juiciosos hoy que prácticamente ya respondieron todas las preguntas. O sea, en los comentarios que hicimos. Pero bueno, vamos a mirar, mire, ¿qué hicieron los filisteos con el arca de Dios? La metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón.
Ujú. Amén. Exacto. La llevaron al templo de Dagón en Asdod. ¿Qué le pasó a Dagón cuando el arca estaba allí? El hermano Vinicio dijo eso. Exacto. Dice que ¿Qué se castigo postró. envió Dios? Amén, sí. Se postró, cayó al suelo y se rompió. ¿Qué castigo envió Dios? La plaga, la úlcera, La plaga y la úlcera. Los tumores. los tumores. Ujú. ¿Qué hicieron los filisteos para librarse del arca? Mandan para atrás. Simplemente la mandaban, la movían a otras ciudades para Ah, llevarle el mal a los otros. Exacto. Anda. Y pensaban que con eso se iban a quitar ellos el problema, pero no, o sea, ellos siguieron en su castigo, o sea, siguieron con los tumores y los que no morían eran llenos de tumores. Para que no Entonces, codicien lo que no eran de ellos. sí. sí, Ellos la fueron pasando y pasaban por todas las ciudades de los filisteos y al final, por todas las Dios, ciudades que lo pasaban, sucedía lo mismo. lo mismo. Y Y ahí Dios le clamaban. demostró al pueblo de Israel que Dios no lo necesitaba a ellos para ganar ninguna guerra. Y ese clamor subía al cielo. Ujú. ¿qué Continúa. aprendieron los filisteos sobre el Dios de Israel? Que es real, que era verdadero, el único. Que Dios es Que era verdadero, el único. poderoso. Y era más poderoso que supuestamente lo que ellos tenían ahí parado de piedra. Exacto, amén. Ellos reconocieron que era poderoso y que no podía compararse con ninguno de los otros dioses que ellos tenían. No, Amén. lo más lindo, que ellos lo sabían, porque ellos cuando el arca se presentó en el campo de Ujú. batalla, ellos sabían, ellos mismos dijeron y reconocieron de que Se tenía, asustaron. exacto, estaban asustados, estaban temerosos. Ellos lo que aquí experimentaron, el poder de Dios, porque ya ellos Eh, sabían que Dios era poderoso, aquí lo experimentaron, como dice uno, como por dice, cabeza dura. como dice, de oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Exactamente, ellos experimentaron en este capítulo el poder de Dios. Sí, pero lo más tenaz es que ni aún se arrepienten. Eso fue lo más triste, porque de verdad que ellos pudieron haberse arrepentido y ellos pudieron haber hecho del Dios de Israel su propio Dios. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos acompañó el Señor. Muchas gracias por su atención, por su participación, por sus comentarios, por estar tan activos. Que el Señor me les bendiga grandemente. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. ¿Alguien me Claro, quiere todo decir claro. algo más? Claro, Amén, todo amén. claro. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a despedirnos en oración en esta noche, dándole gracias al Señor por su palabra, por su enseñanza y que Dios nos permita de que siempre no solamente reconozcamos que nuestro Dios es el Todopoderoso, sino que siempre exista un corazón mm, dispuesto a arrepentirse cada día delante de Él. Amén. Amén. Amén, amén.